Queridos amigos y amigas, nuevamente nos reencontramos para escudriñar y reflexionar en la palabra de Dios. Hoy concluiremos con el capítulo 4 del libro de Jonás, pero antes te invito a orar, a buscar la presencia de Dios para este nuevo día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, elevamos nuestras oraciones en gratitud a tu bondad, a tu gran misericordia por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos fortaleces también en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Tú estás allí, Señor, para fortalecernos y consolidar en nuestros corazones la bendita esperanza de tu regreso. Querido Padre, rogamos una bendición para todos nuestros amigos, amigas, para todo aquel que invoca tu santo nombre, para aquellos que están cerca y para aquellos que están lejos. Querido Dios, rogamos también una vez más la dirección de tu Espíritu Santo al reflexionar en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, antes de iniciar en el capítulo 4, quisiera yo mencionar los textos que aparecen allí en los Evangelios, San Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, y en el Evangelio según San Lucas también en el capítulo 11. Son textos que Jesús habla acerca de Jonás y dice que los ninivitas se levantarán y serán testimonio para esa generación mala y perversa que vivía en los días de Jesús. Ahora, con esta declaración de Jesús tenemos dos cosas. Número uno, reafirma el relato histórico que estamos estudiando del libro de Jonás. Y por otro lado, menciona también que los ninivitas fueron mejores porque se arrepintieron. No mejores, sino que ellos se arrepintieron de sus pecados, no así aquellos que crucificaron al Señor. Con este pensamiento entonces vamos a dar lectura al capítulo 4. Dice así: pero Jonás, lleva un título, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Entonces ahora Jonás está haciendo una oración porque está enojado, porque Dios no destruyó a Nínive. Siente tocado su orgullo porque él era considerado un profeta. Ya se menciona en la Biblia como un profeta, ahí en 2 de Reyes capítulo 14 versículo 25. Un profeta reconocido. Entonces ahora que no se cumpla lo que él había predicado, que Nínive iba a ser destruida en 40 días y no se cumple, entonces Jonás está muy defraudado, muy enojado, está colocando ahí su orgullo porque él era un profeta, ¿cómo nos iba a cumplir? Entonces ahora está orando al Señor. Versículo 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás no era capaz de razonar, llegó al extremo de pedir morir. Un contraste con la oración que hizo en el vientre del pez, que él clamó, pidió misericordia en forma humilde y Dios le dio la vida. Ahora él está pidiendo morir porque los ninivitas no fueron destruidos. Versículo 4 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aún Jonás, después de orar, entonces va y se hace una enramada al oriente de la ciudad. Todavía tenía la esperanza que Dios destruyera a los ninivitas. Queridos amigos, aquí hay un contraste entre la longanimidad, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, con el pensamiento humano, que está el orgullo por el medio de su propia vida, que preferiría que murieran los 120.000 ninivitas y que se cumpliera lo que había dicho él a través de la voz de Dios. Entonces prefería eso antes que se arrepintieran. Versículo 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás
para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. El sol abrasador, entonces, una enramada allí y le dio sombra. Pero al venir al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Nuevamente aquí dice, y aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí muerte que la vida. Aquí nosotros vemos también un contraste en la oración de Moisés, cuando él eleva una oración al Señor, Señor, ráeme de tu pueblo, pero que tu pueblo viva. Prefiero que me elimines a mí, Señor, y que tu pueblo viva. Aquí Jonás es al contrario. Él quería que los ninivitas murieran para que se cumpliera la palabra de Dios, porque su orgullo, su calidad de profeta también quedaba defraudada. Entonces dijo Jonás, Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y Dios le dijo, mira, tú tuviste lástima por esta calabacera que creció y no hiciste nada para que creciera una noche y desapareció. Y como yo, Jehová, Dios de Israel, Dios del mundo, no voy a tener misericordia con estos ninivitas que se arrepintieron. Entonces aquí la lección es clara. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios grande en misericordia que está dispuesto a perdonar a sus hijos si se arrepienten. Amigo, amiga, arrepiéntete de tus pecados. Dios quiere salvarte, Dios quiere que vivas para siempre. Mi deseo es que hoy busques al Señor y te arrepientas de todo corazón. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.